Y no es común en los procesos políticos encontrar a alguien que tuvo una acción tan destacada en el proceso ecuatoriano, además que tiene una historia de lucha y de reflexión en Ecuador, como es tu caso, que es ministro y que era asambleísta y tiene esa capacidad de renuncia. Eso hace parte de una nueva cultura en Ecuador. ¿Cómo ubicas eso? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que se va forjando con el tiempo. Quizás a eso llegas tú por varios caminos, incluso señalaría yo por la influencia de la familia. Mi padre me decía de pequeño, es algo que no voy a olvidar, mi padre ya murió hace algunos años, que en la vida lo que cuenta es ser útil, no importante. Entonces no se trata de aferrarse a los cargos, de ser presidente de la asamblea y como tal aguantar hasta el último, o ser asambleísta y aguantar hasta el último. Yo ya lo he dicho, el poder por el poder embrutece y yo no me aferro al poder. Y en segundo lugar también porque he visto cuál es el proceso de los movimientos indígenas, por ejemplo, de los movimientos sociales, de los sindicatos. En una medida que los líderes en esos movimientos se fueron anquilosando, se fueron perennizando, el proceso perdió calidad. Y eso creo que ha sido uno de los aspectos más lamentables en nuestra América Latina, que no ha habido democracia dentro de los propios movimientos sociales que pretenden introducir democracia en la sociedad. Uno de los temas ineludibles en América Latina es que había una hegemonía intelectual, política, etcétera, que denominaban neoliberal. Y eso implicó en tener un tipo de intelectual con las características que conocemos, ¿no? Muy acentuado incluso entre los economistas. ¿Cómo el proceso ecuatoriano, cómo ha impactado en el mundo intelectual, en el mundo universitario? Es difícil todavía llegar a una apreciación, una evaluación en ese sentido, por muchas razones. En primer lugar, apenas estamos con 3 años de proceso. El gobierno del presidente Correa no tiene 2 años en el poder y todavía no hemos podido hacer una evaluación adecuada de ese impacto. Lo que sí hemos visto es que ciertos grupos intelectuales se han dividido. Hay unos que están directamente con el proceso y otros que están optando inmediatamente una posición cerrada, feroz, sin llegar a un análisis. Y esto es algo que habría que analizar, por esto digo, no estoy en capacidad de hacer una evaluación adecuada. Habría que analizar en la medida de que son grupos que asumieron el neoliberalismo como algo indiscutible, que asumieron el pensamiento único como que no había ya opciones, que para ellos sí ya terminó su historia, la historia cuando enterraron la posibilidad de las alternativas. Entonces esos grupos están este rato en permanente pugna y disputa, pugna crítica, sin ninguna propuesta alternativa, con una frustración profunda frente al proceso ecuatoriano. Pero ¿cuál es esa visión en el mundo universitario? Yo veo que la juventud, la mayoría, está con este proceso. Y eso tiene todavía un tiempo para irse decantando y ver en qué medida el proceso mismo va a cambiar la forma de pensar en el Ecuador. ¿Cómo evalúas el papel de la gran prensa en relación a esos 3 años de cambios en Ecuador? Bueno, la gran prensa, los medios de comunicación más importantes, sin duda alguna están jugando un papel muy de primera línea. Los partidos políticos tradicionales, lo que nosotros denominamos la partidocracia, perdió todo en el escenario electoral por lo pronto, fueron desapareciendo del escenario electoral. Otros actores de la vida política nacional, incluso las mismas cámaras de la producción que habían intervenido con mucha presencia, fuerza, influencia en la vida nacional, también han visto debilitada su posición, y esos espacios de la vida política nacional cotidiana, contingente, fueron cerrados por nuevos actores. Y esos nuevos actores son los medios de comunicación tradicionales, los grandes medios de comunicación. ¿Se transforman en partidos, de hecho? Se transforman no en partidos, pero sí se transforman en actores eficientes en la vida nacional, eficientes en la medida de que tratan de liderar corrientes o tratan de hacer ya no solo opinión pública, sino opinión política, ¿ya? Y liderar procesos políticos, ¿ya? Y en esa medida también hemos tenido que enfrentar a esos nuevos actores. Entre esos nuevos actores en el proceso electoral reciente tuvimos que enfrentar también a unas cuantas sotanas doradas, ¿ya? Obispos, por ahí algún arzobispo que lideraron un proceso, una campaña en función
en la práctica de las demandas de los viejos grupos oligárquicos y de los intereses transnacionales, ¿ya? Liderada desde la perspectiva de la moral, pero los medios de comunicación no estuvieron atrás de eso, fueron exactamente iguales. Son actores de desinformación, actores de confusión, actores de división, y eso mismo es lo que explica por qué la ciudadanía los va marginando cada vez más. Es muy interesante cómo, a pesar de ser los periódicos más grandes, los resultados electorales no se ven afectados, porque la ciudadanía ya no los cree, ya no los lee, ya no le interesa. Pero hay que tener en cuenta que detrás de estos grupos, sea los medios o incluso los grupos de obispos vinculados al Opus Dei, hay grandes intereses. ¿Por qué los medios de comunicación en el último proceso electoral del referéndum se pronunciaron con tanta intensidad y fuerza en contra de la nueva Constitución? Porque en esta Constitución que está vigente ya se puso el plazo y corre para que los bancos vendan todas sus empresas no vinculadas al sistema financiero, a sus actividades financieras, empezando por los medios de comunicación. Y los bancos son los dueños de los principales medios de comunicación. Este es entonces un escenario que explique esa respuesta desde los medios de comunicación. ¿Cómo evalúas, hubo en los años 60 y 70 la sociología latinoamericana, los economistas discutieron mucho el papel del empresario nacional en la afirmación nacional o en la subserviencia hacia Washington? ¿Cómo se comportan los empresarios ecuatorianos ante los cambios? Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay ciertos empresarios, entre comillas, pragmáticos, aquellos que están en silencio mientras las políticas económicas les son útiles, o mientras alguna definición del gobierno les es en especial a ese empresario beneficiosa. Actúan de forma pragmática. Algunos, otros han asumido la oposición, ¿ya? Y son esas cámaras de la producción venidas a menos, ya no tienen la misma fortaleza de antes, en donde se han aglutinado los supuestos defensores de la racionalidad económica, de las políticas económicas ortodoxas, conservadoras y prudentes que están en retirada en este rato en el mundo. Pero hay otros empresarios que sí se están jugando por el proceso de cambio, por la revolución ciudadana. Yo diría empresarios medios, empresarios pequeños, todo lo que es el campesinos, agricultores diría yo, incluso artesanos pequeños industriales, comerciantes, que ven que el Ecuador requiere cambios, que ven que incluso hay que poner a funcionar los mercados que antes estaban dominados por esos grupos oligopólicos o monopólicos, que son los que están tratando de liderar la oposición al proceso de revolución ciudadana.